Buenas noches, hermanos, a todos. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones, hermano. Eh, Feliz sábado. Feliz sábado. Aquí estamos, por la gracia de Dios. Un poquito de frío, pero calientito, ¿verdad? Bueno, Amén. sí. Bueno, eh, con este pequeño corto saludo, queremos dar la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí conectados. Hoy día vamos a estudiar el último tema de Daniel capítulo 12. Ojalá que hay muchas cosas que vamos a cortar por el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo mejor, lo más entendible, lo más lógico. Y este es uno de los temas más apasionados, déjeme contarles. Para mí es uno de los más gloriosos, que me llena de esperanza y, y que me trae esa alegría, ese ánimo de que muy pronto vamos a ser redimidos de la tierra. Así que empezamos, vamos a orar y ya yo sé que mi esposa ya oró, pero quiero entregarme en oración al Espíritu Santo. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias, oh Señor Dios, porque tu misericordia es grande por cada uno de nosotros. Imploramos, oh Dios, que al abrir tu palabra, especialmente en el libro de Daniel, capítulo 12, hasta aquí, oh Dios, hemos estudiado toda esta serie. Imploramos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos siga bendiciendo, oh Dios, al interpretar y al hablar tus palabras. Imploramos su bendición por Cristo Jesús. Amén. Am- Amén. Daniel capítulo 12 versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escritos en el libro. Versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, ¿en qué tiempo es que se anuncia la liberación del pueblo de Dios? Esto va a suceder, hermanos, bajo la séptima plaga cuando ese gran tiempo de angustia, el pueblo de Dios será libertado. Dice aquí Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces hubo relámpagos, voces. Ahora, cuando yo digo voces, graben bien, memoricen bien, porque vamos a descubrir hoy día, esta noche, cuál es la voz que sale del cielo, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás desde lo que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios a darle el cáliz de su vino al del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y todos los montes, y no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Así que en el tiempo de angustia, bajo la séptima plaga, seremos libertados, los hijos de Dios, bajo una presión, bajo una angustia que habrá sobre la tierra. Dice, dice el Espíritu, decía que por las misericordias de Dios fue velado a los discípulos de Cristo. Tanto Cristo en su tiempo habló a sus discípulos como para nosotros también, de haber visto toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, hablando de lo que sucedió en Jerusalén y lo que va a suceder en los tiempos finales. Dice aquí, estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 26. Dice, la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes
que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble cumplimiento, a la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que Jesús les advirtió diciéndolo, cuando veáis, por tanto, cuando veáis cuando vieres la abominación del asolamiento que fue predicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo. Ya hemos leído que ese estandarte, ok, esa abominación del asolamiento que se iba a instalar en un lugar santo allá en Jerusalén, significaba el ídolo idolátrico del sol, en verdad, todas esas cosas, del estandarte de los romanos cuando clavaron un lugar santo, que era un poco más afuera de ciudad de Jerusalén. Fue señal para los discípulos para salir de, de Jerusalén, para salir huyendo. Dijo el Señor Jesús, el que le entiende, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24:15, y también lo pueden leer en Lucas capítulo 21:20. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idolátricos fueron clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros de Jerusalén, los creyentes en Cristo debían huir de su lugar seguro. Es decir, la señal para los discípulos de aquel entonces fue dada. ¿Ok? El sitio, hermanos, de Jerusalén fue rodeado por los romanos en el año 66, en el tiempo de los tabernáculos, bajo el poder del ejército general Cestio Galo. Si no mal recuerdo, sí, Cestio Galo, en el año 66. ¿Ok? Ahora bien, esa fue la señal. Los discípulos de Cristo obedeciendo salieron inmediatamente. ¿Ok? Salieron y huyeron. No, viendo de que las puertas fueron abiertas, los judíos salieron corriendo atrás los romanos. Algo insólito. Ellos estaban a punto de rendirse cuando de repente los ejércitos romanos se dieron la vuelta y en clamación de retirada. Los judíos salieron detrás de ellos, como creyendo que Dios los había salvado en ese momento, y salieron corriendo detrás de los romanos. Y en ese momento que las puertas fueron abiertas de Jerusalén, aprovecharon los discípulos de Cristo y salieron huyendo. Esa fue la señal, porque cuando regresaron los judíos para atrás, volvieron y cerraron las puertas de la ciudad otra vez. Ya no había chance de escapar. Ahora bien, el sitio, hermano, el sitio se reanudó bajo el poder de Tito en el año 70. Ahora, fue para el tiempo de la Pascua, cuando habían millones y millones de judíos en celebración de la Pascua. Ahora, si nosotros sacamos cuenta, en el año 66, y en tiempo de tabernáculo, que es en octubre, en tiempo de Jerusalén, usted le suma al año 70, son 3 años y medio. 3 años y medio. Ahora bien, eh, esto nos da una señal, un estudio de que el tiempo de angustia, cuando se proclame la ley dominical, la abominación desoladora que habla Daniel, que también es profecía para nosotros, porque el domingo va a venir siendo como el ídolo idolátrico puesto, como para adoración, que va a ser el domingo obligatorio. Así que esa es la señal, la abominación para nosotros hoy día, como los discípulos de Cristo, para que salgamos huyendo. ¿Ok? Para ese tiempo nosotros tenemos que ya haber hecho preparación a dónde es que vamos a ir cuando se pronuncie la ley dominical. ¿Entienden? Ya no es tiempo de salir ir a comprar un terreno, no, es tiempo de que usted ya haya hecho una preparación de antemano para saber dónde usted va a pasar ese tiempo de angustia,
cuando se pronuncia la ley dominical, porque en ese tiempo no se podrá comprar ni vender. Tendremos que subsistir de la tierra, de la siembra, y más adelante vamos a ver de que ya con el momento, cuando se nos quite todo soporte humano, entonces los ángeles nos van a apoyar, nos van a sostener con comida y agua y todo lo demás. Ahora, yo, hermano, según mi estudio, yo pienso de que la, el tiempo de angustia comienza a la ley dominical, ¿ok? Según Daniel, capítulo 12, donde habla que de los tres periodos proféticos de Daniel, de los 1260, tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, ahí tenemos 3 años y medio, de ahí tenemos los 1290, que eh, son también, son literales. Todos estos periodos comienzan a partir del decreto de la ley dominical. Es decir, son 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo, de ahí son 1290, son 1290 y después 1335 días. ¿Ok? Ahora bien, esto de 3 años y medio, volviendo a válgame la redundancia, los de 3 años y medio lo podemos ver a través, por ejemplo, del ministerio de Cristo, que fueron 3 años y medio. ¿Ok? Le voy a dar dos ejemplos. El otro ejemplo también que tiene bastante similitud fue también con el profeta Elías. Cuando Elías pronunció bueno, la predicción de Elías y todo lo demás, fueron 3 años y medio. Esto lo pueden leer ustedes allá en Santiago. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 5 versículo 7 si no me equivoco. Vamos a ver. Ahí la Biblia dice que fueron 3 años y medio. Aquí está. Santiago capítulo, a ver, creo que es capítulo 4 versículo 17 si no me equivoco. Vamos a ver. Ok, se lo digo ahora. Ajá, dice aquí, y Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que por 3 años y 6 meses fue el tiempo será o va a ser la dispersión del pueblo de Dios. Siempre ha sido así, esos eventos siempre se ven en toda la Biblia, 3 años y medio. Ahora, esto, hermanos, lo que les voy a explicar ahora no es una posición oficial de la Iglesia Adventista, pero tampoco la Iglesia Adventista tiene una posición oficial referente a esta aplicación de Daniel capítulo 12. Quiero que ustedes me entiendan eso, ¿no? Que está claro. Pero muchos estamos viendo que Daniel capítulo 12, los periodos proféticos de Daniel, tienen que ver con el tiempo de angustia y los sucesos, los eventos que van a suceder en los últimos momentos, en los últimos días. Por ejemplo, la pronunciación de la ley dominical, que son 1260 días literales, a la pronunciación de la ley dominical, ¿cómo se llama? Eh, bueno, de ahí los 1290 son 45 días sí, son 30 días de diferencia, ¿ok? Hasta el decreto 1290, la terminación de los 1290 marca, acuérdense que comienza con la abominación desoladora, ¿ok? Los 3 años y medio de persecución del pueblo de Dios, otra vez, de nuevo, y de ahí hay 30 días de diferencia de los 1290 que de la abominación desoladora marca hasta el decreto de muerte. ¿Ok? El decreto de muerte. Ahora, los 30 días de diferencia también marcan lo que es
el decreto universal de la ley dominical. ¿Ok? De ahí, de ahí los 1335 días que también comienzan con la abominación desoladora hasta la liberación del pueblo de Dios. Ahora, todo esto, hermanos, no estamos diciendo ni marcando día y hora de la venida de Cristo. ¿Estamos claros? Estos, aquí solamente estamos hablando hasta los sucesos que van a suceder, ¿ok? Marcando la liberación del pueblo de Dios, marcando el decreto de muerte y marcando la ley dominical y el decreto dominical nacional y nacional y mundial. ¿Ok? Ahora bien, estos sucesos, hermanos, lo que va a suceder en los últimos días, em, especialmente en los 1290, al final de los 1290, se pone ese decreto de muerte, ¿no? Ahora bien, les leo aquí en el libro el conflicto de los siglos, en la página 683. ¿Ok? Dice así. Cuando los que, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes divinas, de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Ahora bien, un poquito más atrás, recuérdense que estos eventos contra el pueblo de Dios, los gobernantes también se van a unir para ir en contra del pueblo de Dios. Se lo leo. El ojo, dice aquí una página anteriormente, en el conflicto de los siglos, dice, el ojo de Dios al mirar a través de las edades se fijó en la crisis de la cual tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Así que esto va a suceder muy pronto. Ahora, déjeme ver aquí. Bueno, le leo esta cita después. Ahora, le sigo leyendo aquí ahora. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado por el decreto. ¿Qué es ese decreto? Ese decreto es el decreto de muerte contra el pueblo de Dios, los que hayan sido fieles, los que hayan sido obedientes a la ley de Dios. ¿Ok? El pueblo conspirará, dice, para extirpar la secta aborrecida. Ahora, fíjense una cosa, el pueblo significa la gente común, ¿no? Que se va a unir, ¿ok? Se va a dar un decreto y esta gente van a decir, estos son los culpables de las plagas, son los culpables de todo lo que nos ha venido, así que se van a unir para matar la secta aborrecida. La secta aborrecida viene siendo aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. Ajá, despreciándolo. El pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente el silencio, la voz decidente y represora. Ahora les leo aquí ahora de primeros escritos. En, aquí en la página 282. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y a juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían de hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. Ahora, hermano, este es el momento donde comienza la angustia de Jacob, la angustia del pueblo de Dios en los últimos días. Porque ahora usted amenazado de muerte, despreciado por los de la tierra, no tiene ningún soporte. El único soporte que usted tiene ahora es Dios. Si nosotros confiamos en él. Dice aquí, entonces, Satanás estaba tareado en torno a ello. Vi un edicto, dice ella, del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de un determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar,
y prescindían de guardar el sábado y para no, perdón, prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, o sea, el domingo, quedaría la gente en libertad para matarlos. Hermano, este es el decreto de muerte. Pero en aquella hora de prueba, estaban los santos tranquilos y serenos, porque confiaban en las promesas de nuestro Padre Celestial, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. En algunos puntos los malvados se precipitaban contra los santos para matarlos antes de que se venciese el plazo señalado por perdón, el plazo señalado en el edicto. Es decir, que no esperaron que no esperaron que el edicto que se cumpliera, sino que acuérdense que cada edicto gubernamental aprueba a medianoche, a las 12 de la noche. Pero estos se adelantaron para matar a los santos de Dios. ¿Ok? Pero los ángeles, dice, en la persona de guerreros, pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su santa ley y a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al dice, sin que vieran la muerte. Y los fieles expectantes que durante tanto tiempo les había guardado. Así que dice ella, pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra. Algunos empezaron a temer que Dios los hubiese abandonado al fin para dejarlos perecer en manos de los malos. Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circundados por ángeles de Dios. Después llegó la multitud de los impíos, airados y poco una masa de ángeles malignos que excitaban, dice, a los impíos a que matasen a los santos. Ahora ustedes se imaginan ese cuadro, lo que está sucediendo, ¿no? La angustia del pueblo de Dios que ahora, como Jacob, cuando se enfrentó con Isaú, que venía como 400 hombres, la historia se repite otra vez. ¿Vio eso? Por eso que esta angustia, hermano, que pasó el pueblo de Dios, la gente, el pueblo de Dios no dejaba de orar y peleaba con Dios en oración para que los librase. Es por eso que desde ahora, hermanos, tenemos que aprender a echar en mano la oración como nunca antes. Orar para que en ese tiempo de angustia hallemos misericordia. Porque no sabemos, hermano, en qué momento, si vamos a ser más de los mártires o de los que en presunción, diciendo que somos pueblo de Dios, vamos a morir por nada, ¿entiendes? Porque a lo mejor presunciosamente estamos haciendo las cosas mal y creyendo que pretender que estamos haciendo algo bueno, ¿verdad? Pero ahora es el tiempo de arrepentimiento, ¿ok? Dice aquí, más para acercarse al pueblo de Dios, era preciso que atravesasen por entre el coverte de los ángeles santos y poderosos, la cual era imposible. Los ángeles de Dios lo hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Esa fue una hora tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche clamaban a Dios para pedirle que lo librase. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban, oh, ¿por qué no nos libra vuestro Dios de vuestras manos? ¿Por qué no nos escapáis por los aires para salvar su vida?
pero los santos no lo escuchaban. Como Jacob, hermano, dice aquí, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban libertarlos, pero habían que esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Así, hermano, como Cristo Jesús en el Getsemaní, con esa angustia cuando estaba recibiendo los pecados de tuyos y míos, en esa angustia, él no pudo ver más allá de la cruz. No sabía si Dios lo iba a aceptar en su sacrificio. Se sentía ya en ese momento como culpable porque todos los pecados estaban cayendo sobre él. Dios puso una nube para no ver a sufrir a su hijo. ¿Entiendes? Ahí Jesús se dio cuenta lo que es, como Dios el Padre aborrece el pecado, ¿no? Y Jesús, hermano, sí, pasó por esa angustia y tomó del cáliz de la ira de las 7 plagas por ti y por mí. De esa misma manera, el pueblo de Dios va a pasar por esa misma experiencia que pasó Cristo Jesús. Dice aquí entonces, el pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo que iba a manifestarse su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Hermanos, o, ojalá que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Todo aquel que se permanezca fiel hasta el final de los tiempos será libertado por Dios. Dice el Espíritu de Mesías 12 aquí, a la liberación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, dice, algunos estaban en las cárceles, otros escondidos e ignorados, escondidos de bosques y montañas. Acuérdense que está puesto el decreto de muerte. Ahora tuvieron que huir, tuvieron que salir corriendo a esconderse. Dice aquí, escondidos en los montes y montañas, invocaban aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro es cuando Dios de Israel intervendrá para liberar a sus escogidos. ¿Quién es el Israel de Dios? Somos tú y yo. Y claro, y algunos judíos que hayan creído también, ¿no? Pero nosotros somos el Israel de Dios, dice aquí. El Señor dice, vosotros tendréis canción como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va. El monte de Jehová, el fuerte de Israel, Jehová hará oír su voz potente y hará ver descender de su brazo y su furor, su trono y su rostro, y llama de fuego consumidor y dispersión con ávida y piedra de granizo. Así que esto es tremendo lo que va a suceder, ¿no? Ahora, ahora fíjense bien, cuando aquí habla de que Dios va a hablar, así como lo leímos ahora en Apocalipsis, que se escucharon voces y truenos. Ahora, de aquí en adelante, hermano, vamos a ver que nosotros somos libertados a la voz de Dios. Fíjese lo que va a suceder en esa liberación. Dice, multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de victoria, de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra, así como en Egipto. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende a un lado y al otro lado del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Miren que ahora todos los que obedecieron, hermano, están en grupos de oración. ¿Ok? La multitud enclorecida se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran
en sus labios, olvidan el objeto de ira sanguinaria, con terribles presentimientos, contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbrante claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezados, y al levantar la vista del cielo, contemplan el arco de la promesa. No se habían dado cuenta en el acto, cuando estaban ellos orando a Dios, que ya habían sido protegidos por ese arco de la alianza, ¿verdad? Ese arco de la promesa. Estaban siendo protegidos. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se habían desvanecido, y como Esteban clamaba la mirada al cielo, y ven la gloria de Dios y el Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen sus rastros de humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos. Yo quiero que los que aquellos que también que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Amén. Dice que luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, santos inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles y de los labios pálidos y trémulos de los que aguardan firmemente la fe. Sube una aclamación de victoria. Es a medianoche, ahora escuchen esto, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. ¿Cuándo, hermanos? A medianoche. Man, sale el sol en todo su esplendor, sucede señales y prodigios con rapidez. Los malos miran con escena y con terror y asombro, mientras que los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan entre sí. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al río de muchas aguas, diciendo, hecho es. Esa misma voz, hermano, es la que libera al pueblo de Dios. Es la que pone fin al cautiverio del pecado y al cautiverio de esta tierra. Amén. Esta misma voz dice, sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña del soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido de huracán como huracán de voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota, se hincha y como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma y por su corrupción son tragados en las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del furor de su ira. Hermano, esto es lo que va a suceder, hermano, por la soberbia de las ciudades que se fueron en contra de la ley de Dios, que se fueron en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Toda la riqueza de los magnates es inmediatamente destruida. El orgullo, así como Babilonia, ¿se acuerda cuando Nabucodonosor vino? Esta la gran Babilonia que yo edifiqué, así todo esto, hermanos, se les cayó encima. Todas las riquezas van a ser nada, ¿entienden? Todo lo que acumularon esclavizando a los seres humanos. Dice aquí, los sepulcros, ahora fíjense en una cosa. Lo que les voy a mostrar ahora es prácticamente lo que relata Daniel. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios sustanciosos en los que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido presados por su fe. Hermano, eh, tengamos fe hasta el final de los días. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Dónde está eso? Daniel capítulo 12, versículo 2.
¿verdad? Esta, hermano, es la resurrección especial de aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Pero también dice aquí y todo esto sucede y todavía no es la venida de Cristo. Cuidado. Este es acontecimiento antes de la venida de Cristo. ¿Ok? Aquí hay una resurrección especial de los que mueren en el mensaje del tercer ángel, pero también resucitan aquellos que se burlaron de Cristo cuando allá llevaron a Cristo al juicio, ¿se recuerdan? Dice aquí, porque la Biblia dice que aquellos que les traspasaron también van a ser resucitados, que les traspasaron a Cristo. Ahí va a resucitar los sacerdotes, van a resucitar aquellos romanos que la atravesaron con la lanza. Todo eso lo van a ver los que se burlaron de Cristo ahí en la cruz. Dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley, los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Y los que mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, de los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Ajá, fueron resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Sí, hermano, densas nubes cubren el firmamento. Sin embargo, el sol se abre de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieles relámpagos rasgan el cielo del fragor, envolviendo la tierra en claridad con llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos se oyen voces misteriosas y terribles y que anunciaban la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas por los falsos maestros, pero los falsos maestros sí las comprenden perfectamente. Los que antes eran tan temerarios y fantasiosos, provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse contra el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror ayecto. Esto, hermanos, porque el tiempo de gracia se ha cerrado y ya no hay misericordia. Claman por misericordia, pero ya no hay misericordia, porque el tiempo de gracia se ha cerrado. Cuando cae la primera plaga, ese es aviso de que el tiempo de gracia se ha cerrado. Ya no hay gracia para el mundo entero. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que son libertados del pueblo de Dios a la voz de Dios. ¿Ok? Ahora le leo un poco aquí del libro Primeros Escritos. Mire cómo ella lo describe aquí. Dice aquí. Dios escogió a medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda la refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de la liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y temerosas nubes y entrechocaban en unas contra otras, pero había un claro y persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, al sonido de muchas aguas, entremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un gran terremoto, ¿ok? Un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros y los que habían muerto teniendo el mensaje, la fe, en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados y polvorientos, lechos para escuchar el pacto de Dios que iba a hacerse con quienes habían observado su santa ley. Ahora, fíjense lo que pasa. Dios ahora libera a su pueblo a la voz de Dios. La voz de Dios, hay un gran terremoto. Ahora
ahora se va a escuchar la voz de Dios. Muchos van a entender, muchos no lo van a entender. Los falsos profetas sí van a entender, pero los impíos no van a entender. Pero los santos van a entender perfectamente las claras palabras de Dios. Dice Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Aquí dice, los impíos no van a entender, pero los entendidos comprenderán. Ojalá que tú y yo seamos de los entendidos. Amén. Dice, sobrevino un terremoto, ese ya lo leí. El firmamento se abría y se cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas, dice, batidas por el viento, arrojando, dice, peñascos por todo alrededor. El mar hervía como una caldera y se lanzaba piedras a la tierra al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir ese sempiterno pacto de su pueblo, ¿verdad? Así que Dios mismo va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Unos pocos días después de la liberación es que sucede la venida de Cristo Jesús. Escucharemos entonces el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Juan, el profeta, escuchó el día y la venida de Cristo Jesús, pero cuando salió de la visión se le dijo que no lo escribiera y se le olvidó. La hermana White también escuchó el día y la hora de la venida de Cristo, pero no se le permitió que se le revelara. ¿Verdad? Interesante. El jubileo, hermanos, termina a los 6.000, exactamente a los 6.000 años. Y el otro año va a ser el Y el otro año, casualmente, cuando nosotros estuvimos en Italia, no sé si hermana Yolanda vio que los anuncios allá en Roma, el Vaticano anuncian el jubileo para el año 2025. Muy interesante, ¿no? Pero muy interesante. Parece que el papado sabe algo de lo que viene, o el diablo, no sé, pero el otro año va a ser muy importante, ¿verdad? Dice aquí, al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y a conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía. Las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en alto, escuchando las palabras según iban saliendo los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra en el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo, dice, pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, Gloria, aleluya. Hermanos, eh, vemos aquí que va a haber voces, truenos, relámpagos, terremotos, ¿verdad? A la voz de Dios. Esto es un espectáculo grande. ¿A dónde está la Biblia esto de que se va a escuchar todo esto, lo que estamos leyendo? Fíjense, vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 12. Sí, 12, 18, vamos a ir. Hebreos 12. Aquí está, Hebreos capítulo 12, ok, versículo 18, si no me equivoco. Ok, miren qué interesante lo que va a suceder. Dice aquí, le leo, porque no habéis acercado, dice Pablo, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a las tinieblas y a la tempestad. Aquí Pablo comienza a describir cuando Dios habló en el monte Sinaí. Esa es la primera vez que Dios habló aquí en la tierra. Cuando, ¿sabe? Estaba su pueblo, en el monte Sinaí estaba Moisés. Ahí Dios habló y pronunció su santa ley. Fue cuando Dios hizo pacto con su pueblo. ¿Ok? Dice aquí, al sonido de la trompeta, la voz del que hablaba con cual oyeron, dice, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte,
será pedrada y pasaba, o pasaba con dardo, dice aquí. Y tan terrible era, dice Moisés, que que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si no os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad santa de Dios, al Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ok, bueno, ajá, sí, porque estoy aquí leyendo. Ahora, me adelanto un poquito más aquí para leerles eh, versículo 26. Ahora dice aquí está la promesa ahora. Entonces dice aquí, versículo 25, mira que no desechéis la voz que habla, sino que escaparon aquellos que desecharon al amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, ok, en el monte Sinaí se recuerdan, pero ahora ha prometido diciendo a una vez más no solamente conmoveré solamente la tierra, sino también el cielo. Wow. Dice aquí, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Cosas, dice, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Wow, hermano. Así que Dios ha prometido una vez más que la conmoción de los cielos y de la tierra, Dios va a hablar una vez más desde los cielos y va a proclamar su santa ley. Les leo ahora de una pequeña visión que duró 30 segundos. Está relatada aquí en el libro de Primeros Escritos, en la página 41. Dice ella, se titula La conmoción de las potestades de los cielos. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marco, Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. La potestad del cielo son el sol, la luna y las estrellas que gobiernan los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No serán aniquiladas, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Y entonces aquí donde ella relata lo que ella vio. Dice, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se chocaban unas con otras. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios, ¿verdad? Y nosotros también sabemos que por esa entrada de Orión es por donde sale Cristo por segunda vez con los millares y millares de ángeles. Ahí en la entrada de Orión es la entrada hacia la ciudad de Dios, donde Dios se encuentra. La NASA, hermanos, dice la NASA que cada octubre, más o menos alrededor de octubre, ellos tienen grabado que salen voces de alabanza saliendo de Orión en audio. En octubre, porque en octubre se celebra el día de expiación. Octubre, septiembre, por esa fecha. Lo que es Yom Kippur, que llamamos nosotros, correcto. ¿Ok? Dice aquí, eh, ok, la atmósfera se partió, ok, Orión, un espacio abierto donde sale la voz de Dios. Por aquel espacio donde será la santa ciudad. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerras, espada, hambre, pestilencia, conmueven primero las potestades de la tierra. Ok, eso es lo que estamos viendo ahora. Y después dice, la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es lo que enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino las de la ira de las naciones. Aquí, hermanos, la voz de Dios es la que pone fin a todo este problema, asunto, ¿verdad?
del cautiverio del pueblo de Dios. Creo que no sé si tenía otra cita más que las iba a leer. Ok, vamos a ver aquí. Sí, ahora fíjese, ahora le voy a leer otro cumplimiento de Daniel 12, porque estamos terminando de entender Daniel capítulo 12. Ok, vamos a buscar aquí Daniel capítulo 12. Voy a tenérselo listo aquí. Ok, aquí está. Bueno, entonces dice aquí, cuando ella relata, ¿no? Que cada frase que Dios pronunciaba, por ejemplo, Dios pronunciaba un mandamiento y retumbaba, dice, por toda la tierra, como voz de trueno y temblando la tierra. Cuando terminaba el mandamiento de Dios, el pueblo decía, gloria, aleluya. Y así sucesivamente Dios pronunciaba un mandamiento, daba la voz de Dios, da vuelta a toda la tierra, retumbando la tierra, el sol, la luna. El sol, la luna y las estrellas se apartan para dar paso a la voz de Dios. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Estaban, dice ella, relatando los santos, ¿no? La visión. Estaban sus semblantes iluminados. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Iluminados por la gloria de Dios. Y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. ¿Dónde está esto en la Biblia? Ya lo vamos a leer. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían guardado y santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Hermanos, dice aquí, versículo capítulo 12. Versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia de Cristo a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Tú quieres brillar por toda la eternidad? ¿Tú quieres brillar como los ángeles? ¿Tú quieres recibir esa bendición, la bendición que Dios va a dar desde los cielos? ¿Verdad? Resplandecer, dice aquí, como el rostro de Moisés. Hermano, estamos viendo exactamente el cumplimiento de Daniel capítulo 12, ¿verdad? Ahora vemos cómo todo esto se aclara. Entonces comenzó, dice ella, el jubileo delante del cual había de descansar la tierra. Vi que los piadosos esclavos, dice, se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas de los que oprimían, mientras que sus malvados amos quedaban confusos, sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Wow, hermano. Qué tremendo, ¿no? La voz de Dios pone fin al cautiverio. La voz de Dios proclama el día y la hora de la venida de Cristo. La voz de Dios, hermano. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres estar preparado para ese evento que va a suceder? ¿Tú quieres estar con Cristo por toda la eternidad? ¿Tú quieres ser parte de esos redimidos que van a recibir la bendición del cielo? ¿Tú quieres estar ahí, hermano? ¿Vale la pena, sí o no? Amén. Vale la pena. ¿Vale la pena entregarle el corazón a Cristo en este momento? ¿De qué sirve matarse 10, 17 horas trabajando, acumulando riqueza, ¿verdad? Perdiendo la vida eterna, como Isaú que le vendió por un plato de lentejas? ¿De qué sirve todo eso? Todo eso va a terminar, ¿verdad? ¿Quieres tú y yo, hermano, prepararte para ese gran día? Por misericordia, Dios nos ha revelado los eventos futuros. Y no sería justo de que no supiéramos todas estas cosas de estos periodos de Daniel 12, los eventos finales, cómo Dios va a libertar a sus pueblos, porque Dios nos ha revelado todas estas cosas para que tengamos ánimo, para que tengamos fe en Él.
para que seamos fieles hasta el final de al final de los tiempos, porque el persevere hasta el fin, este será salvo. Y necesitamos hoy más que nunca tener esa fe, la cual no tenemos en este momento. Necesitamos tener una experiencia aún más profunda con Dios. Si no lo logramos ahora, no lo vamos a lograr en el último momento. Todo lo que hemos estudiado de Daniel desde el capítulo 1, hermano, ha sido preparación para estos eventos, para el tiempo final de la historia, para el tiempo de angustia. En Daniel 1 vimos que el mensaje de salud está ahí, que nos ayudará entonces a tener una mente clara de los eventos finales que van a suceder, para que podamos entender, hermanos, por dónde viene el enemigo que nos quiere hacer caer, que nos quiere hacer sentirnos culpables, que no somos merecedores, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros entendamos. Dios quiere que entendamos la salvación, que le entendamos a Él, que entendamos su corazón, que seamos santos como Él es santo, que podamos entonces, hermanos, echar de mano, que va a venir la imagen de la bestia, sí, va a venir pronto, así como los hebreos fueron obligados, asustados por un decreto, pero ellos se mantuvieron fieles. ¿Por qué? Porque ellos echaron mano a los pequeños detalles, fueron fieles en las pequeñas cosas, dice la Biblia, ¿verdad? Y esos los preparó en carácter. El mensaje de salud es para que nosotros nos preparemos en carácter y estemos preparados. El mensaje de salud, si yo te digo que dejes de comer carne y otras cosas de animales, es para tu propio bien. Dios no quiere ninguna enfermedad, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, no puede entender la voz de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Va a seguir pecando contra su cuerpo, contra sí mismo, y todo aquel que pegue contra su cuerpo está quebrantando el templo de Dios que es que es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos va a mantener nos va a mantener santos hasta el final de la historia. El Espíritu Santo es quien nos va a entregar a Cristo en los aires. Así está escrito en el libro de Judas. Bueno, no se lo puedo leer ahora, pero lo que le quiero decirle, hermano, que, hay que dejar el orgullo. Dejemos ser orgullosos. Tratemos de cambiar nuestros malos hábitos. Seamos amigables con los demás, seamos cariñosos, llenémonos del amor de Cristo por mucha maldad que nos hagan los hombres. Mostrémosles el amor de Cristo a los demás. Prediquemos el amor de Cristo a los demás. Entreguémonos a Él, ¿verdad? El juicio, hermanos, está llevándose a cabo. Muchos están yendo al descanso hoy día. Muchos de nosotros pasaremos por ese tiempo de angustia si estamos vivos. Y yo pienso que vamos a estar vivos. Pero necesitamos tener una fe inquebrantable. Necesitamos primero tener confianza para pasar por ese juicio, para recibir el sello del Dios vivo. Si no recibimos el sello de vivo, no podemos pasar el tiempo de angustia. No vamos a ser libertados, nuestros nombres no van a estar ahí. Y necesitamos estar delante de Dios, de un Dios santo, porque cuando se levante Cristo en el tiempo de angustia, no va a haber intercesor. Ya no va a haber mi sangre expiatoria por nuestros pecados. Ahora mismo Jesús está haciendo la expiación por nuestros pecados. Y esa sincronización del templo en el cielo, en la tierra, el templo que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tiene que alinearse con Cristo. Y tiene que vivir Cristo en nosotros. El yo de nosotros tiene que morir ahora. Ya cuando venga el tiempo de angustia, no va a haber tiempo de hacer preparación. Porque en el tiempo de la crisis, hermano, es cuando se va a revelar el carácter, qué es lo que tú has hecho todos los días, qué es lo que tú y yo hemos estado haciendo, en dónde están nuestros pensamientos, ¿están en las cosas terrenales o están en las cosas celestiales? ¿Qué, qué es lo que se va a pesar en el cielo? ¿Qué es lo que más pesa? ¿Qué tiene más peso ahora? ¿Las cosas del mundo o las cosas celestiales? Pon la mano derecha y pon la mano izquierda y y pesa. Haz tú ese examen. Mira a ver qué es lo que más pesa. Las cosas de este mundo o las cosas de este mundo, de las cosas celestiales. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo, hermanos? El tiempo hoy día es
oro y se nos va a ir de la mano porque se está yendo el tiempo demasiado rápido, porque Cristo lo anunció. Si no fueran acortados esos días, nadie se salvaría. Y tenemos que aprovechar este momento para levantarnos para orar, con nuestra familia, para meditar, levantarnos temprano. Hermanos, orar como nunca antes. Lo hemos visto ahí en Daniel, ¿verdad? En toda la serie de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántos, cuántas más oraciones deberíamos estar nosotros conectados en la oración? ¿Verdad? Orar sin cesar, dice la Biblia. Jesús dijo que oráramos. Le dijo a sus discípulos en la última hora, oren, oren, ¿verdad? No duerman, no se duerman. Espiritualmente, hermanos, hemos estado dormidos. Tenemos que despertarnos del sueño. Ahora que nuestra redención está cerca y más que nunca, ¿verdad? Daniel, hermanos, es un libro muy querido por Dios. Daniel es un hombre que Dios lo amó y, no, y en su misericordia le reveló cosas. Si él no hubiera sido fiel, nosotros no hubiéramos tenido todas estas revelaciones. Pero gracias que él se mantuvo fiel, nosotros las podemos entender ahora. Daniel 12 podemos entenderlo claramente hoy día. Estos eventos proféticos, como hemos visto, estos periodos proféticos de Daniel, eh, nos va a ayudar para ver que no va a ser mucho más tiempo de lo normal, ¿verdad? Que pronto pronto esos tiempos de angustia va a suceder, va a venir y va a pasar, pero tenemos que ser fieles hasta el final de la historia. Hermanos, vamos a orar. El tiempo ha sido muy bonito el que hemos estudiado, pero después vamos a seguir estudiando otras cosas más poderosas. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias, oh Señor Dios. Queremos estar preparados y listos, Dios. Queremos ser de aquellos redimidos que van a recibir esa bendición sempiterna. Cuando la voz de Dios hable desde los cielos, yo quiero estar ahí, oh Dios, con mi familia, con mis hijos, escuchando la voz suya, proclamando sus santos mandamientos. Gracias, oh Dios, porque tú nos has escogido. Ayúdanos, oh Dios, hasta a ser de esos redimidos. Protégenos, Padre eterno, desde ahora y que cada uno de mis hermanos aquí presentes, ninguno falte. Que todos estén ahí, oh Padre eterno, haciendo y llenándose de la gloria suya, que va a ser tan grande. Padre eterno, ayúdanos, oh Dios, a ser fieles. Imploramos, Amén. Padre eterno, que en el día final, en el día cuando usted nos redimida, estemos resplandeciendo como las estrellas a perpetua eternidad. En nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Ah, Amén. Amén. Amén.